Bueno, muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y no me tiraron el centro, por eso no cabeceé, pero supongo que ya estamos en contacto con nuestra próxima invitada del día de hoy, Elena. Vamos a saludar a La doctora la Karina. doctora Karina Scioli. Muy buenos días, Karina, te saludamos, Elena y Diego desde Pensar, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, Elena, ¿cómo andan? Perfecto, sale perfecto. Acá discutiendo con el operador que no me tiró el centro para cabecear. Bueno, sí, no, sale perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy bueno lo de la compañera de Colombia, la verdad que re interesante. Sí, completo, doloroso y bueno, también digo, introduciendo no sé, el tema que vamos a hablar hoy, pero digo, había leído, mejor dicho, que eh, también tenía muy mala gestión de la pandemia Colombia, ¿no? Digamos algo, y la compañera Eliana lo señaló. Sí, en realidad habíamos dicho con la doctora que por ahí vamos a estar retomando el tema y por ahí está Sí, relacionado con sí, lo que por eso venimos hablando, pensaba, ¿no? sí. La necesidad de salvar la soberanía, sobre todo en todo el continente latinoamericano. Pero bueno, algunos temas como tips, como tópicos, nos servían para retomar la charla, sobre todo eh, repasar también el reciente fallecimiento de Alcira Argumedo y por ahí como excusa para pensar el tema de la hidrovía, Vicentín, y esto que estamos hablando también con lo de Colombia, ¿no? El tema Ujú. de la soberanía. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, a mí me parece que, bueno, este rebrote de la pandemia lo que está mostrando en el 2021 es, bueno, la fragilidad de los sistemas de salud, los sistemas estatales de la gran mayoría de los países. Lo que está mostrando Colombia está vinculado a eso, lo mismo pasó en Paraguay, que tuvieron que renunciar ministros, lo mismo en Brasil, en Perú, bueno, desenmascara todo lo que ya se venía viendo, pero el COVID lo que hace es agravarlo, ¿no? Y con el agravante también de que a pesar del desarrollo de las vacunas, estamos lejos, pareciera todavía, de eliminar la pandemia, ¿no? Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, India, que tiene una población de 1.200 millones de habitantes, está en una situación crítica, eh, y eso supone un riesgo epidémico digamos, pandémico, ¿no? Para todo el mundo, justamente por la cantidad de personas y por la posibilidad de mayores mutaciones, mayores desarrollos de cepas, ¿no? Bueno, que pueden poner en obstáculo la inmunidad eh, de las vacunas. Entonces, me parece que si bien en el 2020 se habló mucho del COVID y bueno, después un poco que dejó de estar por ahí en el centro, me parece que hay que volver a pensar que, bueno, todavía no pudimos, no pudimos salir, ¿no? Y bueno, un poco pensaba el año pasado en esta columna, habíamos tratado de relacionar el COVID con otra peste, como fue la peste bubónica, ¿no? La peste negra en la Edad Media, que bueno, mató a 200 millones de personas, ¿no? En todo el continente europeo fundamentalmente. Y después hay otras pestes que, digamos, que asolaron a la humanidad, como la gripe española o la viruela, y todas estas se dieron en momentos de crisis muy profundas de la humanidad, ¿no? La peste negra en esa transición entre el feudalismo y el capitalismo, la gripe española a la salida de la Primera Guerra Mundial, donde habían quedado destrozados, ¿no? Principalmente el continente europeo, y bueno, y la viruela en un contexto de conquista de América, ¿no? Y matando al 90% de la población nativa de las personas que se contagiaron de viruela. Bueno, entonces me parece que si uno piensa en estos detonantes que ponen en crisis todo, ¿no? Principalmente la cuestión sanitaria, pero después también la posibilidad de dar respuesta a las problemáticas de las poblaciones. Bueno, el COVID lo hizo el año pasado y hoy en el 2021 lo continúa
profundizando, bueno, se destapan todas las problemáticas y lo que no se puede resolver. Ujú. Y Cari, bueno, y y es a un mí me momento. parece que con eso que venís comentando, por ahí como para aportar esto al análisis y a desmenuzar, a ir desarmando la reflexión, me parece que, por ejemplo, en algún momento se dijo que la pandemia nos afectaba como solidariamente a todos, a ricos y a pobres, pero me parece que también pone de manifiesto cosas que ya veníamos hablando, el tema de la respuesta y de la reacción. O sea, para pensar esto que veníamos hablando, por ejemplo, tema hidrovía, lo que venimos discutiendo es si los recursos esos son apropiados por un sector privado, rico, o se ponía como un recurso estratégico nacional, administrado por el gobierno, por el Estado Nacional. Pero me parece trascendente también el tema de la respuesta a la pandemia. Nuestro país está dentro del Dream Team de 10, 20 países que tuvieron la posibilidad de acceder a un lote todavía escaso, insuficiente, pero que va dando respuesta a vacunar, pero hay más de 130 países en el mundo que no van a tener vacunas hasta el año que viene y acá surge también la articulación con lo de Colombia, ¿no? Colombia buscando la respuesta, como decía la compañera anteriormente, a que el desfase económico lo pague, por ejemplo, el aumento al IVA, que quiere decir aumento tributario para las clases medias y pobres, ¿no? Con lo que acá en nuestro país le costó, por ejemplo, llevar adelante el impuesto por única vez a las grandes riquezas. Sí, totalmente. Me parece que se pone eso en descubierto. Justo en la columna pasada hablábamos de este dilema, ¿no? Cuando hablábamos de, bueno, cuáles deben ser las respuestas, si en términos de consenso o en términos de conflicto. Y me parece que estamos en un momento, como ya decíamos, ¿no? De donde o jugamos para los intereses de los monopolios o para los intereses del pueblo. Y me parece que lo de la hidrovía, lo mismo que lo de Vicentín, lo mismo que el precio de alimentos, lo mismo que las tarifas, digo, si bien se desata en Colombia por este aumento tributario, bueno, desenmascara también muchas otras cuestiones que estaban mal y fundamentalmente el problema de la desigualdad, del desempleo, del aumento de la pobreza. Digo, acá en la Argentina, a pesar de, como vos decís, ¿no? Haber logrado, bueno, logramos conseguir vacunas y logramos resolver algunas cuestiones dentro del contexto de pandemia. Sin embargo, cuando vemos los números, vemos que la pobreza y la indigencia crecieron enormemente en nuestro país. Entonces eso nos tiene que hacer pensar, bueno, cuál es el camino, porque evidentemente lo que está en juego es la soberanía, ¿no? Un poco recordando a Alcir Argumedo, me parece que es muy importante en una de las últimas entrevistas que dio a un portal de noticias, ella decía, bueno, no es solo el problema de la hidrovía, o sea, lo que está de fondo es el problema de la soberanía y de un proyecto de país y podríamos decir hasta de la región. Por esto mismo que está pasando en Colombia, en Brasil, en distintos países de la región, ¿no? Y bueno, y ahí es donde hay que poner el centro en para dónde vamos a jugar. Y me parece que hasta que no definamos eso, seguir poniendo parches nos va a enfrentar de nuevo al mismo problema, ¿no? Y en relación a esto, me parece también interesante plantear, por supuesto, es una opinión personal, pero para poder debatirla, ¿no? Esto de que salió esta última semana de medio en sorna, ¿no? Lo de Juan Domingo Biden, ¿no? Con esta respuesta del presidente norteamericano de inyectar plata en la economía norteamericana, ¿no? Billones de dólares. Bueno, me parece que tampoco es una respuesta, digamos, se lo puso en términos de, bueno, mirá qué bien lo que hace Biden en un contexto de crisis. Me parece que hay que mirarlo un poco más detenidamente y tiene que ver con intentar resolver un conflicto interno tremendo en Estados Unidos, pero a base de endeudamiento, ¿no? O sea, en una economía que está enormemente endeudada,
esto supone también un endeudamiento tremendo y además incorporar, digamos que parte de esos billones de dólares que se lanzan en realidad están destinados a seguir esta reconversión productiva en las principales industrias monopólicas. Entonces tampoco es que hay una solución hacia los sectores populares, ¿no? Entonces eso también hay que poder mirarlo críticamente, hay que mirarlo muy finamente para que no nos confundamos, ¿no? Que en definitiva lo que está en juego es esto, digo, el precio de los alimentos, la cuestión de la hidrovía, por donde se va el 80% de las exportaciones de la Argentina y que corresponden a las grandes cerealeras, ¿no? Que como sabemos no controlan, no dejan en el país lo que tienen que dejar, y bueno, y este dato que da Alcira Argumedo me parece central, que tiene que ver, ella desenmascara el contrabando que pasa por ahí, ella lo calcula en 30.000 millones de dólares anuales, la plata que se va en términos de contrabando de, bueno, cosas que se declaran y en realidad se mandan más. Después está el tema de los metales, que se mandan tres metales dentro de lo que se llama el barro, no me acuerdo el nombre que le dan a estas, ¿cómo se llama? Cuando se llevan los metales las mineras, ¿no? Que en realidad contiene 28 metales mucho más valiosos y solo se declaran 3. Y hay un montón de mecanismos de contrabando que lo que muestran es que la plata que debería estar puesta en que no aumenten los alimentos, en servicios sociales, etcétera, se nos van. Sí, Bueno, se evade y no es lo que hay ingresa. que No, detener. el saqueo, me parece que, digo, y te vamos agradeciendo como siempre el aporte acá y las líneas que nos dejas para pensar, Cari, el saqueo, ¿no? La conquista y este modelo extractivista que tiene más de 500 años, ¿no? Digo, me parece que siempre Alcira hablaba en ese sentido, ¿no? Y la importancia de rescatar estas luchas por la soberanía que, como vos bien dijiste, en este momento de crisis sanitaria, de pandemia por el COVID, se siente más. Así que bueno, nada, a revisar las notas, los apuntes y a realmente ponernos a pensar para qué lado vamos a jugar. Te agradecemos, Cari, como siempre. Totalmente. Yo les agradezco a ustedes y lo último chiquito que quiero decir, bueno, por supuesto la solidaridad con el pueblo colombiano y que también eso nos da muestra de que los pueblos salen, ¿no? O sea, de que más allá de que a veces nos cueste, que pensemos la dificultad de armar proyectos políticos, de armar, bueno, lo que muestra todo lo que los estallidos que sucedieron en Chile, en Perú, ahora en Colombia, es que los pueblos en un momento salen y dicen, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Entonces el desafío tiene que ver con, bueno, cómo nos preparamos también para esos momentos y cómo vamos construyendo también un proyecto, ¿no? Y bueno, y esto de lo que nos dejó Alcira Argumedo como investigación, digo, como poner en agenda el tema es importantísimo. Así que bueno, les agradezco mucho y la seguiremos. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Muchas gracias, Cari. Nos vemos. Chau, chau. La doctora Karina Scioli, doctora en antropología, aportándonos con su columna a reflexionar sobre estos temas.